Para poder entender por qué se debe hacer un preprocesamiento de la imagen, hay que conocer cuáles son los principales problemas que ocasionan distorsiones o pérdidas de información en las imágenes de satélite. Entre ellos, bueno, yo aquí estoy enumerando las principales. Una es oscilación de la plataforma, la rotación terrestre, el tiempo de barrido, la distorsión panorámica, la curvatura de la Tierra y las distorsiones radiométricas. Ahorita vamos a ver cada una de estos factores. En la parte de oscilación de la plataforma, aquí está algunos de los movimientos que pueden tener las plataformas satelitales y que se presentan más frecuentemente en las plataformas aéreas. Está lo que se conoce como cabeceo o pitch. En la imagen de la derecha podemos observar este tipo de movimientos, cómo es que se mueve el aparato y qué tipo de distorsión nos va a ocasionar. Cuando tenemos en primer lugar el cabeceo o pitch, aquí lo que hace la imagen es tener un movimiento izquierda o derecha, un movimiento de hacia arriba y bajo, pero hacia la parte izquierda y derecha del avión, con respecto a la trayectoria que tiene, que se está mostrando con las flechas en color negro. Esto lo que ocasiona es que haya desplazamiento de los elementos. Entonces, en la imagen que está abajo tenemos un cuadrado punteado y tenemos un cuadrado con línea continua. Estamos viendo cómo es que hubo un desplazamiento de la toma. Al haber desplazamiento, lo que vamos a observar en la fotografía o en la imagen satelital es como un efecto, como si tomáramos fotos a gran velocidad, corrimiento y partes borrosas dentro de la imagen. Después tenemos el problema de alabeo o roll. En el problema de alabeo o roll también tenemos un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero en la parte de enfrente y atrás del avión con respecto a una trayectoria. Entonces, lo que vamos a observar aquí es una distorsión de los elementos que tenemos hacia las partes del centro hacia arriba y del centro hacia abajo, como lo podemos observar en la imagen que está abajo del movimiento de alveo. Ahí pueden ver cómo está la distorsión mostrada en el recuadro con línea punteada. Hay otro movimiento, es el de giro lateral o yaw, es decir, el avión, aunque mantiene horizontalidad, hace un movimiento hacia la izquierda y la derecha. Esto lo que nos va a ocasionar es que tengamos cierta rotación de los elementos que han sido tomados en la imagen, como lo observamos en el esquema donde vemos la línea punteada que está un poco rotada con respecto a la imagen que debería de haber sido obtenida, es decir, la imagen correcta. También tenemos problemas en el cual, por ejemplo, está la plataforma, sea aérea o satelital, y de repente sube un poco más con respecto a la altura que debería de tener la trayectoria, o baja. ¿Sí? Tenemos movimientos hacia arriba o hacia abajo, y entonces aquí lo que vamos a ver es cambios en el tamaño de los elementos que están componiendo la imagen, en donde vamos a ver reducciones hacia el centro, hacia la parte central de la fotografía aérea, y vamos a tener formas más grandes, más alargadas hacia las orillas de la fotografía o de la imagen satelital. También cuando tenemos cambios en la velocidad, debe haber una velocidad constante, o es lo que se trata, de que haya una velocidad constante en el vuelo o dentro de la trayectoria de una plataforma satelital. Cuando esta velocidad aumenta, también vamos a ver desplazamiento de los objetos que han sido tomados en la fotografía aérea o en la imagen de satélite. Otras distorsiones se deben a la rotación terrestre. Normalmente, cuando tenemos una plataforma aérea
que ya sea heliosíncrona o que sea gestacionaria. Lo que se trata es de que la plataforma mantenga una velocidad muy similar a la velocidad que tiene la Tierra en su movimiento de rotación. Sin embargo, por fallas en los mecanismos de estas plataformas, de repente puede ser que vayan a una velocidad mayor o menor a la rotación de la Tierra. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? Nosotros en la figura de la derecha estamos observando que tenemos una flecha que nos indica el movimiento de la Tierra y tenemos el desplazamiento relativo de la plataforma. Cuando hay una diferencia en las velocidades tanto de la rotación de la Tierra como de la plataforma, entonces va a haber un desplazamiento relativo presentado por la plataforma. ¿Y qué es lo que podemos obtener? Bueno, pues imágenes en donde haya falta de datos. Es decir, la plataforma no alcanzó a hacer la toma completa de la imagen y vamos a ver zonas de huecos, ya sea en forma de polígonos o formas lineales. Esto es relativamente común y por eso a veces cuando ustedes hacen búsquedas de imágenes, pues se van a encontrar con imágenes en donde a lo mejor hay alguna banda que no fue captada correctamente o partes de la imagen que están completamente negras. El tiempo de barrido. Siempre hay una sincronización entre la toma de la imagen y cada cuánto debe estar habiendo un disparo o lanzamiento de, por ejemplo, de radiación en el caso de los sensores activos y recuperación de la señal. Cuando ese tiempo empieza a tener variaciones, entonces lo que vamos a observar son líneas desplazadas, ¿sí? Líneas con ciertos desplazamientos en información y entonces lo que vamos a ver es que, por ejemplo, haya información que se traslape, ¿sí? Que tengamos una línea que se traslapa encima de otra línea y esto no nos permite tener la información total de la zona de estudio, sino que vamos a tener cierta parte de la información, vamos a tener zonas cortadas, etcétera. Entonces, por eso es necesario que haya un tiempo constante sobre cada toma que se hace. Si existe un problema en la plataforma aérea o en la plataforma satelital o en la cámara en el momento de la toma, entonces pues vamos a ver este tipo de movimientos en la imagen. En el caso de la distorsión panorámica, aquí en la figura de la parte derecha, lo que nosotros estamos observando es que dependiendo si el terreno es muy accidentado o es muy plano, habrá una tendencia a distorsionarse, sobre todo en las partes que son externas a la imagen o a la fotografía, o también traslape de líneas sobre otras líneas, lo cual nos va a provocar pérdida de información. Esto es debido sobre todo a las diferencias de altitud en el terreno. Entonces tenemos nosotros una vista de observación, un ángulo de observación y dependiendo del tamaño de la zona que estemos observando y de la diferencia en elevaciones, pues entonces tendremos más reflejado ese efecto de distorsión panorámica o menos, ¿sí? En imágenes que cubren porciones de tierra grandes, como es el caso a nivel continental, ahí vamos a tener más patente el efecto de distorsión panorámica, ¿sí? Porque allí además de que tenemos una mayor extensión de área, pues también la diferencia de terreno encontrada en una porción a nivel continental, pues es más variada que lo que pudiéramos encontrar a lo mejor en un terreno más pequeño. Datos, distorsiones debidas a la curvatura de la Tierra. Pues esto es debido a que nosotros en una imagen de satélite lo que estamos es viendo una representación de un elemento esférico sobre un elemento plano,
¿sí? La fotografía aérea o la imagen de satélite finalmente es una proyección sobre un plano de algo que es esférico. Entonces, normalmente siempre hay problemas de distorsiones. Este tipo de distorsiones se van a ver más agrandadas o más evidentes en las zonas cercanas a los polos, en donde es mayor el grado de curvatura. Por tal motivo, pues vamos a tener este problema y va a haber deformaciones en donde vamos a estar observando, por ejemplo, un continente americano más alargado de lo que realmente es o más ancho, etcétera. Hay que tomar en cuenta esto, sobre todo en satélites que hacen tomas de grandes porciones de territorio, pero esto no exime o no quiere decir que aquellas tomas que se hacen sobre territorios más pequeños vayan a estar exentos del efecto de la curvatura de la Tierra. Siempre va a estar presente de una o de otra manera y a veces es más fuerte o más evidente, otras veces no lo es tanto. En la medida de que esto sea un problema a la hora de extraer, por ejemplo, áreas o perímetros de los objetos que estamos observando, se realizará o no un preprocesamiento. Muchos de estos distorsiones pues se van a arreglar, como más adelante lo veremos, con lo que es una referenciación o georreferenciación de la imagen que se nos entrega. Y otro motivo de hacer preprocesamiento son las distorsiones radiométricas. Debido a estas distorsiones podemos tener pérdida de líneas o celdas, bandeados sobre las imágenes y el famoso efecto atmosférico. Cuando la toma de la imagen se hace en un día que esté muy nublado, que tenga algún tipo de perturbación atmosférica, los valores de la imagen, los valores de radiancia se van a ver afectados. ¿Cómo? Lo que vamos a observar son valores más altos de lo que realmente se esperaría encontrar en cada píxel que está conformando la imagen de satélite que estemos observando. Luego tenemos también lo que son pérdidas de celdas. Esto puede ser porque, por ejemplo, en alguno de los filtros utilizados, por ejemplo, para captar el infrarrojo cercano, en alguna de las imágenes, haya algún problema en la cámara, lo cual nos deja allí un hueco de información. Nuevamente repito, esto es muy evidente en las imágenes Landsat del 2003 para acá, en donde tienen una serie de franjas con falta de información, y es precisamente debido a estas distorsiones radiométricas. Para corregir todas estas distorsiones, pues existen algunas técnicas de preprocesamiento. Y estas técnicas es un grupo de operaciones destinadas a realizar las correcciones y quitar las distorsiones que se observan en las imágenes de satélite. Una de ellas, que es la más frecuente, la que más se utiliza, es la corrección geométrica y georreferencia de la imagen. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, para poder realizar la georreferencia hay dos grandes métodos. En ambos vamos a tener que utilizar puntos de control. Los puntos de control pueden ser obtenidos de un mapa topográfico preexistente de la zona, o que uno vaya al campo, saque algunos puntos de control de zonas conocidas en el terreno y traiga estos datos al laboratorio, y entonces en base a eso se va a hacer la corrección de la imagen. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Yo tengo una imagen en la cual yo no tengo ninguna referencia espacial. Probablemente esta imagen incluso traiga algunas distorsiones. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Primero debo reconocer rasgos en la imagen de satélite que sean rasgos de preferencia, que no cambien, que no sean cambiantes. ¿Qué tipo de rasgos son los que se eligen normalmente? Cruces de arroyos. Si estamos en una zona, por ejemplo, de sierra, pues cruces de arroyos. Si estamos en zonas en donde haya caminos o
carreteras, pues también los cruces entre caminos y carreteras. Si estamos en zona de ciudades, las esquinas de cada manzana. Si estamos cerca de zonas en donde hay campos de cultivo, pues las esquinas o las intersecciones entre 3 o 4 campos de cultivo. Todo ese tipo de datos o de rasgos son los que realmente se utilizan para hacer la identificación. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos rasgos ya identificados, vamos también a identificarlos en nuestro mapa topográfico y lo que vamos a hacer es elegir ese punto sobre la imagen de satélite y vamos a introducir los datos de coordenadas geográficas que vamos a extraer del mapa topográfico o de los datos que hayamos obtenido en campo, de los puntos de control que hayamos obtenido en campo. Obviamente los puntos de control de campo deben ser coincidentes con los rasgos que estamos identificando en la imagen. ¿Qué es lo que se debe de tomar en cuenta cuando se van a identificar puntos de control? Es muy frecuente que teniendo una imagen de 185 por 185 kilómetros, que es lo que representa una imagen, por ejemplo, Landsat, mucha gente dice, bueno, a mí mi área de estudio solamente es una porción de la imagen, entonces agarro toda la imagen y todos mis puntos de control se van a localizar sobre el área que yo quiero estudiar. Eso es un terrible error. Lo que se debe de hacer es distribuir los puntos de control sobre toda la imagen de satélite. Si usted no quiere trabajar con toda la imagen de satélite, pues entonces habrá que cortarla primero a su zona de estudio y entonces sí identificar puntos de control únicamente en el área de estudio y a partir de allí hacer la referencia o georreferencia de la imagen o referencia geográfica. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que los puntos deben estar distribuidos. Se pueden hacer de manera aleatoria, sí, pero tienen que estar distribuidos en toda la imagen. O puede tomar algún método de distribución, por ejemplo, que sea distribución por líneas, ¿verdad? Que tengan cierto espaciamiento, distribución estratificada, etcétera. Hay varios métodos que a los cuales pueden ustedes recurrir para poder hacer la distribución de los puntos de una manera correcta. De otra manera, lo que usted va a ocasionar es que su imagen quede distorsionada. Si nada más se limitan, por ejemplo, a poner puntos de control en el centro de la imagen o en una esquina de la imagen, lo que van a obtener es una imagen deformada. El producto final será una imagen deformada. En algunas ocasiones es posible meter no solamente las coordenadas de latitud y longitud, tomando en cuenta también en el momento de meter estos datos de latitud y longitud hay que tomar en cuenta si el lugar que estamos estudiando está al norte o al sur del Ecuador, si está al este o al oeste del meridiano de Greenwich. Acuérdense que hay una nomenclatura oficial cuando se está trabajando con coordenadas geográficas, en donde si estamos al norte del Ecuador vamos a tener coordenadas de latitud positiva y si estamos al sur del Ecuador vamos a tener coordenadas de latitud negativa. Si estamos al este del meridiano de Greenwich vamos a tener longitudes positivas. Si estamos al oeste del meridiano de Greenwich vamos a tener longitudes negativas. Todo esto debe ser tomado en cuenta porque después por eso hay problemas en el momento de registrar la imagen ya georreferida. Una vez que ya se han metido los datos de puntos de control, es decir, ya todos los puntos que han sido identificados en la imagen ya tienen sus datos de latitud, de longitud y en algunos casos de altitud, viene un remuestreo, ¿sí? ¿Qué es el remuestreo? En el remuestreo vamos a determinar el valor del píxel sobre la imagen ya corregida y esto ya teniendo sus coordenadas reales obtenidas del mapa topográfico o del terreno o también
en un momento dado se puede utilizar una imagen de satélite de la misma región que ya esté corregida, en cuyo caso únicamente vamos a estar relacionando puntos de control entre la imagen no corregida y la imagen corregida. Esta es una segunda manera de poder hacer la elección de puntos de control. Una vez que ya se tiene esto, entonces ya que se va a remuestrear, lo que se va a hacer en el momento de remuestreo o el resultado es que se va a tomar en cuenta el valor de un píxel central de la imagen original, que es la no corregida, y en base a eso, a ese píxel central, se va a hacer una ponderación con respecto a lo que tiene, a los píxeles que tiene alrededor, y esto le va a dar un nuevo valor. Aquí lo que estoy mostrando es precisamente el proceso de remuestreo en estas tres imágenes. De izquierda a derecha tenemos una imagen original de 6 píxeles de ancho a un remuestreo de 10 píxeles y el resultado de la interpolación. ¿Por qué sucede esto? Cuando ustedes hacen un remuestreo de la imagen, también la imagen, además de obtener una posición geográfica, también va a obtener una escala. Entonces ustedes pueden tener una imagen en bruto, se dice, o datos en bruto, y después, si ustedes utilizan una imagen que ya está corregida, y hacen el enlace de puntos de control, en el momento de remuestrear, la imagen no corregida va a tomar las características geométricas de la imagen que ya está corregida, y eso incluye también la escala. ¿Sí? La escala y la posición en el terreno. Entonces, eso es lo que estamos observando. En la imagen que está más a la izquierda, tenemos la imagen original, tenemos la imagen del centro, que es la imagen corregida, o la malla corregida que vamos a utilizar para georreferir, y finalmente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues una malla muy similar, o una matriz muy similar a la imagen ya que hemos tomado para corregir la imagen de inicio. ¿Cómo es que se va a hacer el remuestreo? Para poder hacer el remuestreo hay un proceso que se llama interpolación, es decir, que aquí se va a tomar en cuenta, como ya les he mencionado, un píxel central, y este píxel central va a tomar un valor en base a una suma ponderada de los píxeles que estén alrededor de ese píxel central. Hay varios métodos de interpolación. El más sencillo es el del vecino más cercano, es decir, entre la imagen corregida y la imagen no corregida, la imagen no corregida tomará el valor del píxel que esté más cercano de la imagen corregida. Los nuevos píxeles van a conservar su valor original, y una desventaja es que puede haber duplicación de valores. ¿Sí? Entonces tenemos ya la imagen en el esquema, aquí tenemos la imagen original en líneas punteadas y la imagen corregida en líneas continuas. Estamos viendo cómo es que va a haber un cambio en el valor del píxel central. Este tipo de corrección geométrica es el que más se utiliza si ustedes quieren conservar lo más cercanamente posible los datos radiométricos originales o los valores de número digital original. Es importante mencionar que si ustedes quieren extraer firmas espectrales, quieren ver realmente el comportamiento espectral de las diferentes superficies que constituyen a su imagen, este es el método que se recomienda más, el método de vecino más cercano. El siguiente método es el método conocido como bilineal. En este método se va a tomar en cuenta que para darle valor a un píxel central se va a sacar la ponderación de los 4 vecinos más cercanos. En este método ya vamos a tener alteración de los valores originales y vamos a obtener imágenes más suavizadas que lo que obtenemos con el método de vecino más cercano. Si ustedes quieren presentar imágenes, no tan pixeleadas,
pueden utilizar este método, el método bilineal, pero si ustedes quieren hacer un estudio radiométrico o quieren extraer rasgos espectrales de la imagen, este método no es muy conveniente porque sí hay una fuerte alteración de los valores de número digital que trae originalmente su imagen. El siguiente método es el de convolución cúbica. Este mejora un poquito el resultado en cuanto a valores del píxel central, porque para ello toma en cuenta una media ponderada de los 16 píxeles más cercanos. Entonces, de alguna manera esto ayuda a que el valor del píxel central no se vea tan afectado como en el caso anterior. Mejora el resultado de la interpolación bilineal, pero y también, bueno, tenemos las imágenes suavizadas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes persigan en su estudio, será el tipo de interpolación o método interpolador que ustedes van a elegir. Ya sea el de vecino más cercano, el bilineal o el de convolución cúbica. Nuevamente repito, si queremos trabajar con valores más cercanos a la realidad, hay que elegir el de vecino más cercano. Aquí lo que les estoy presentando en estas 4 imágenes ubicadas en la parte izquierda de la diapositiva es un efecto del tipo de interpolación. La imagen A es la original, es la imagen de la cual vamos a partir. En la imagen B tenemos una interpolación de vecino más cercano. Si ustedes se fijan, se ve un tanto pixeleada, digámoslo, si se logran observar la forma de los píxeles. En la imagen C tenemos una interpolación bilineal. Estamos viendo una imagen bastante suavizada con respecto a lo que estamos observando en la imagen A. Y la imagen D es la imagen que ha sido expuesta a la convolución cúbica. En la imagen D observamos también que hay suavizamiento, pero no es tanto como lo que se observa en la imagen C. Además, hay algunos rasgos, por ejemplo, como el rasgo negro, de color negro, que se encuentra en la parte central de la imagen, que es como una especie de cuerpo de agua. Tiene 2 picos apuntando hacia el norte. Esos picos se ven mucho más suavizados con la bilineal que con la interpolación cúbica. Entonces, aquí es fácil mostrar cómo hay algunos elementos que realmente van a perder en gran medida la forma que se quiere, la forma que fue adquirida en el terreno. Por este motivo es importante tomar en cuenta el tipo de interpolación que nosotros queremos manejar, máximo si nosotros queremos extraer rasgos de perímetros de áreas, evaluar volúmenes, etcétera. Cuando nosotros estamos haciendo correcciones, yo he estado mencionando mucho al número digital. ¿Qué es el número digital? Es un número que se asocia a cada píxel que existe en una imagen de satélite, en nuestra matriz que forma la imagen de satélite. Ese número digital que nos indica, bueno, pues mide la radiancia promedio o brillo correspondiente al área de escena abarcada por el píxel. Normalmente se utiliza una base binaria de 8 bits, entonces nuestro rango de valores se va a distribuir de 0 a 255 o de 1 a 256. Entonces lo que estamos observando en la figura es una serie de bandas que nos conforman una imagen de satélite. Ustedes están observando allí en la parte de arriba una serie de columnas y renglones, y dentro de cada espacio conocido como píxel hay un valor, 10, 15, 17, etc. Ese valor es el que se conoce como número digital, y en este caso está en una escala de 8 bits, es decir, va de 0 a 255. Entonces a cada valor se le va a asociar un tono de gris.
¿Ok? Entonces, este número digital es el número en bruto, digamos, o el número que nos entrega el distribuidor en el momento que nos llega la imagen de satélite. Sin embargo, nosotros tenemos necesidad de manejar otros valores dentro de la imagen. ¿Y esto por qué? Pues porque necesitamos analizar el comportamiento espectral para poder extraer de una manera más exacta las diferentes superficies que estén conformando a la imagen de satélite. Entonces, una de las primeras medidas o correcciones que se hacen sobre estos números digitales es la extracción de los valores de radiancia a partir de los valores de números digitales que originalmente obtenemos. ¿Y qué es la radiancia? Pues es una medida radiométrica que describe la cantidad de energía radiante, que está representada por una letra phi, que pasa por una superficie A en una determinada dirección θ, por el ángulo sólido omega y la proyección de zona A, que es A coseno de θ. No son conceptos fáciles de entender, pero finalmente son medidas que se requieren tomar y obtener dentro de la imagen. En la figura que tenemos en el lado derecho está ejemplificado este concepto de radiancia. Entonces ustedes tienen lo que es la superficie proyectada, es decir, la superficie que va a ser la superficie del terreno que se va a proyectar, y luego representado por el phi tenemos el ángulo el ángulo sólido, ¿verdad? Que es el ángulo que se va a formar entre lo que estamos observando en la superficie y el área ya proyectada propiamente en la imagen. Estos elementos nos van a permitir poder transformar este número digital a este valor de radiancia, y para eso ahí tenemos la ecuación. La ecuación es L, que nos va a representar lo que sería la radiancia, que es igual a la cantidad de la energía radiante entre el ángulo sólido dividida por la zona que va a ser proyectada con respecto al ángulo que va a formar esta zona entre la superficie y en sí entre lo que se va a representar en la imagen, que sería el coseno de θ. La unidad de radiación se da en watts por esterradianes por metro cuadrado. Estas son las unidades que se van a manejar para la radiancia. Una vez que ya se tiene la radiancia, podemos generar la reflectividad. Finalmente, cuando nosotros vamos a analizar una firma espectral, lo que estamos analizando son su posibilidad de reflejar energía que va a ser captada por un sensor. Entonces, en el lado izquierdo de la imagen tenemos una gráfica en donde estamos mostrando las longitudes de onda en el eje de las X y la reflectividad o reflectancia en porcentaje. Y ahí estamos observando las firmas espectrales de la plata en gris, del oro en rojo y del aluminio en azul. Para poder obtener estas figuras o estas firmas, es necesario que nosotros podamos tener los valores de reflectancia a partir, como lo dije, de los datos que nos esté dando el distribuidor de la imagen. Entonces, la reflectancia, ¿qué es lo que va a hacer? Pues es una fracción de la radiación incidente reflejada por la superficie. Acuérdense que ya habíamos visto que cuando llega la radiación incidente a la superficie, esta se va a descomponer en tres grandes partes. La radiación reflejada, la radiación que sigue su viaje o transmitida, y la radiación que se va a absorber. Entonces, la que a nosotros nos interesa trabajar es precisamente la que se refleja. Para esto, entonces, tenemos una ecuación simple en donde nos dice que la reflectividad obtenida a través de la radiancia va a ser igual a la radiación reflejada entre la radiación incidente. Los factores que nos van a modificar la reflectividad. Hay varias causas que pueden hacer que los valores que debería de tener de reflectividad una superficie se vean afectados, ya sea que se presenten valores más altos o más bajos de lo que se esperaría.
El flujo de energía recibido por el sensor no solamente va a recibir entonces la reflectividad propia de la superficie, sino que trae allí algún efecto, ¿verdad? Entonces es importante poder saber cuáles son los efectos que pueden afectar nuestros valores de número digital, que es lo que nos entregan originalmente. Uno de los más importantes son las condiciones atmosféricas. Si en el momento de la toma de la imagen hay nubosidad, está lloviendo, o también tenemos a lo mejor zonas, áreas con mucho sol y otras con nubes, etcétera. Todo esto nos va a afectar. Si hay smog en el momento en el que se está haciendo la toma, ¿verdad? Por ejemplo, en la Ciudad de México, el efecto de inversión térmica es más o menos común. Entonces, si está en ese momento esa perturbación atmosférica, pues eso va a afectar en los valores de reflectividad. Lo que se esperaría en la toma, en el día en que se toma una fotografía aérea o una imagen de satélite, pues es que hubiera sol, que hubiera pocas nubes, que no hubiera alguna perturbación como lluvia, que la posición del sol estuviera muy cercana a la verticalidad para que no se produjeran tantas sombras, pero la realidad es que no es así. Por lo tanto, pues hay que tomar en cuenta estas condiciones atmosféricas en el momento en el que se va a interpretar alguna imagen. Otro factor es el emplazamiento ambiental de la cobertura. Esto sucede, por ejemplo, en zonas en donde ya hay asentamientos humanos. Entonces podemos tener una zona que a lo mejor originalmente es una zona de sierra, es una zona con vegetación o con roca, pero en el momento de haber asentamiento, pues habrá áreas en las que de entrada pues vamos a tener ya la presencia de calles que originalmente no estaban, tenemos presencia de vegetación que no es de ahí de la zona, tenemos áreas que son utilizadas para campamento, por ejemplo. Entonces si hay quema de vegetación, si hay algún emplazamiento clandestino de basura, etcétera. Todo esto va a hacer que se modifique el comportamiento espectral original de la superficie. Otro factor pues es la geometría de la observación, es decir, cuál es la posición que tiene la plataforma aérea o la plataforma satelital en el momento en el que está tomando una superficie con respecto a la posición que tiene el Sol en ese momento. El Sol está cercano a la verticalidad, el Sol tiene cierta inclinación, el Sol está más cerca del punto nadir, etcétera. Todo esto se tiene que tomar en cuenta. Aquí en la siguiente diapositiva estamos observando los diferentes factores de una manera gráfica que nos van a modificar la reflectividad. El primer factor, el número 1, es la altura solar. No es lo mismo que el Sol esté más cercano a la verticalidad a que el Sol esté a punto de meterse, ¿no? El efecto de sombras que produzca va a ser muy distinto. Entre una inclinación o que esté más cercano a la horizontalidad, va a proyectar más sombras y va a permitir que algunos rasgos del terreno se vean ensombrecidos o opacados por este factor. 2 es la orientación que tiene el sensor con respecto a la posición del Sol. Esto yo ya lo había mencionado. 3 es la pendiente del terreno. Cuando nosotros tenemos zonas que son relativamente planas, pues allí no vamos a tener grandes problemas. Pero si estamos en zonas de serranía, sí vamos a tener problemas, porque recuerden ustedes que lo que ustedes están observando en una fotografía o en una imagen de satélite es la superficie vista desde arriba. Entonces habrá en zonas muy serranas o zonas donde hay escarpes grandes, incluso habrá
elementos que no van a ser posibles identificarlos debido a que van a estar cubiertos o por sombras, o la misma diferencia de altura hace que estos elementos que están a lo mejor hacia la base, pues realmente sean imperceptibles. Entonces también hay alguna posibilidad de poder arreglar el problema de pendiente. El número 4, bueno, es la atmósfera. También ya lo habíamos mencionado, dependiendo de los efectos de las condiciones atmosféricas que hay en el momento de la toma, pues nuestros valores de radiancia van a ser afectados. La fenología, es decir, qué tanta vegetación hay en la zona. Si nosotros queremos hacer estudios de vegetación, pues será fabuloso que esté lleno de vegetación, pero si lo que queremos estudiar es la roca, la vegetación es un verdadero problema. Hay diferentes software o programas que ya manejan algunos algoritmos para tratar de eliminar la vegetación, pero digamos que todavía está en proceso y en trabajo todo este tipo de algoritmos, pero sí es un problema. El sustrato, es decir, el sustrato de suelo, a eso se refiere. Muchas veces cuando nosotros tenemos vegetación y si tenemos algunos sustratos de suelo que estén desprovistos de vegetación, podemos tratar de ver cuál es la composición que tiene la roca que le ha dado origen a ese suelo. Entonces es la manera en que a veces se puede trabajar. Pero si el sustrato también está con condiciones de humedad o con condiciones de vegetación, pues también habría que ver de qué manera podríamos tratar de quitar un poco el efecto de la vegetación o el efecto del suelo, porque cuando nosotros también tenemos zonas en donde hay poca vegetación, tenemos la zona de roca y alrededor toda la zona de suelo, la reflectividad del suelo, si es demasiada, va a afectar también a la reflectividad de la roca. Lo mismo, por ejemplo, si estamos analizando algún cuerpo de agua, toda la zona de suelo que está alrededor del cuerpo de agua, de alguna manera afecta a los valores que encontramos dentro del agua. ¿Sí? Hay una mezcla ahí de valores entre la reflectividad del suelo y la reflectividad ya sea de la roca, de la vegetación o del agua. ¿Cómo vamos a calcular la radiancia? Cuando uno trabaja con imágenes de satélite Landsat, hay una serie de parámetros. De hecho hay algunos artículos que dan algunos parámetros de radiancia relacionada a la plataforma y a la cámara que está que está realizando las tomas. En base a eso, hay algoritmos que se han creado ex profeso para poder calcular la radiancia. Este es un ejemplo con imágenes Landsat. Entonces, en la ecuación que estamos observando, tenemos que L lambda, que representaría la radiancia que vamos a calcular, es igual a un factor que se llama Greyscale por Qcal. Greyscale es un valor, el valor mínimo de radiancia que presenta la cámara fotográfica o los niveles de radiancia que maneja la cámara fotográfica. El Greyscale es el valor mínimo. El Qcal sería el valor de número digital en la imagen, y el Greyscale es un valor máximo de radiancia que está dentro de las características de la cámara que ha tomado la imagen. Ahora, este Greyscale, ¿cómo es que se obtiene? Este Greyscale es igual al valor de radiancia máxima menos el valor de radiancia mínima del aparato que ha tomado la imagen entre el Qcal máxima, es decir, el máximo valor digital que puede ser obtenido en una imagen. Si estamos hablando que son imágenes de 8 bits, pues el valor máximo va a ser de 255. L mínima, o lo que estamos observando como L min lambda, es el valor de radiancia escalado con respecto al valor mínimo de número digital 0. Los valores van a ser en watts entre metro cuadrado por radian por micrómetro.
El L máxima lambda pues también es un valor de radiancia escalado, ¿verdad? Ese valor de radiancia es una escala que trae, pero les repito, es la cámara que está tomando, que está realizando la toma. El QCAL máximo va a ser el valor máximo de número digital, 255, y el QCAL mínimo es el valor mínimo de número digital, que en este caso pues va a ser 0. Eso sería la manera como vamos a obtener uno de los parámetros de la ecuación que hemos visto anteriormente, es decir, el Greyscale. Y el Greyscale es el valor mínimo de escalado de radiancia, ¿sí? Repito, esa escala es una escala que se maneja en la cámara que ha tomado la imagen. Entonces, en la siguiente diapositiva, estamos viendo una imagen Landsat. El inciso A, o la primera imagen que está del lado izquierdo, es la banda 1 de una imagen Landsat con valores de número digital. Es decir, es la imagen que a mí me ha otorgado el distribuidor de imágenes Landsat. El inciso B es la misma imagen, la misma banda 1 con valores de radiancia. Si ustedes observan en el recuadro superior de la segunda imagen, de la imagen B, tenemos los valores de número digital que corresponden a la imagen de la izquierda y el valor que le corresponde de radiancia. Es decir, ahí ya se hizo la conversión. Para poder obtener este valor, hicimos uso de la primera ecuación que les he presentado, es decir, cómo obtener la radiancia a partir de los números digitales que yo tengo y de los valores de radiancia escalados de la cámara. Los valores, ese número digital 54 y de radiancia 39.67, es el valor que corresponde para el punto que está representado en las imágenes en color rojo. ¿Sí? En cada imagen ustedes están observando un puntito rojo, sus valores en número digital y radiancia es lo que estamos observando en el recuadro superior derecho de la imagen de la derecha. Una vez que nosotros hemos calculado la radiancia, digamos que esto es un proceso escalado. Primero del número digital vamos a la radiancia y después de que tenemos la radiancia ya podemos obtener los valores de reflectividad o reflectancia. Entonces aquí presento yo la ecuación que vamos a utilizar para calcular la reflectancia. Ρp, que significa reflectancia, el valor de reflectancia que vamos a obtener, será igual a pi, el valor de pi, 3.1416, por L lambda, que es la radiancia espectral que nosotros ya hemos obtenido en un paso anterior, por d al cuadrado. D es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol en unidades astronómicas. Todo esto lo vamos a dividir entre S1 lambda. S1 lambda es la medida de irradianza solar exoatmosférica por el coseno de teta. Teta S es el ángulo de cenit solar en grados. Para poder obtener el S1, hay unas tablas que son expedidas por el Geological Survey y allí nosotros podemos acceder a estos valores. Este S1 va a variar dependiendo del tipo de banda que estemos corrigiendo. Es decir, es diferente para la banda 1 que para la banda 3 o la banda 7. El ángulo del cenit solar puede ser calculado a partir de los datos del encabezado de la imagen. El distribuidor tiene la obligación de entregarles los datos de encabezado o los datos o los metadatos de la imagen, y allí lo que ustedes van a tener es el valor de la inclinación solar y el azimut solar. Para poder calcular el ángulo del cenit, lo único que deben de hacer es restar a 90 grados la inclinación solar. 90 grados menos la inclinación solar nos dará el ángulo del cenit. Y ya después podemos proceder a calcular nuestra reflectividad. En el caso de la distancia Tierra-Sol en unidades astronómicas, para esto es necesario que nosotros conozcamos cuál es el día juliano del año en la cual fue tomada la toma.
o la imagen. ¿A qué me refiero con esto? Si la imagen fue tomada el 1 de enero del año, entonces el día juliano será el 1. Pero si la imagen fue tomada, por ejemplo, el 28 de febrero, el día juliano será 58. En base a eso, ustedes pueden ir a ciertas tablas a las cuales pueden acceder por medio de internet, o también el mismo Geological Survey, dentro de las tablas que da para poder realizar las correcciones radiométricas. También hay una tabla en donde relaciona cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol dependiendo del día juliano. Entonces ya con ese 58, por ejemplo, del 28 de febrero, pues uno va y busca cuál es la distancia entre Tierra-Sol específico para ese día del año. Una vez que se tienen todos esos elementos, se utiliza esta ecuación que se mete en los programas como un algoritmo y ya se puede calcular la reflectividad. Nuevamente presento aquí el mismo punto que habíamos observado para la radiancia, para valores de radiancia, pero aquí ya tiene valores de reflectividad. El punto en color rojo corresponde a la banda 1 con valores de reflectancia. Aquí lo que estamos observando es que en el momento en que se aplica la reflectividad, vean como si ya hay un cambio en la claridad de la imagen de la izquierda con los valores originales se ve más oscura que la imagen que se está observando con los valores de reflectividad. Y para un número digital de 54 vamos a tener una reflectancia de punto 120-760. Entonces, estas son de las primeras correcciones que se hacen. Estas correcciones se pueden hacer implementando ustedes mismos los algoritmos, o en la mayoría de los programas para tratamiento de imágenes, pues ya se tienen estos algoritmos implementados y solamente ustedes tendrán que meter algunos datos y el software se encargará de realizar todos los cálculos. En la siguiente figura, nosotros estamos observando una imagen Landsat del 10 de julio de 2011 en falso color. Tenemos un RGB de 742 para la zona cercana al lago de Titicaca. La primera imagen, que es la que está más a la izquierda de su pantalla, es la imagen original. La imagen central es la imagen con valores de radiancia, y la imagen que está a su derecha pues son las imágenes con valores de reflectividad. Cuando se hace este tipo de correcciones, hay veces que algunas zonas que tienen valores, o sea, que se ven como más oscurecidas, de alguna manera pueden ser rescatadas cuando se saca los valores de reflectividad. No siempre se logra esto. Cuando esto pasa, entonces hay que hacer otra corrección que es debida por el efecto atmosférico. Y entonces, bueno, pues si no logramos el objetivo con la primera corrección, tendríamos que pasar a la corrección atmosférica. Y la pregunta aquí es decir, bueno, ¿para qué tomar tanto tiempo en hacer todo este tipo de correcciones? Pues porque si lo que se quiere es buscar, por ejemplo, zonas de alteración en una zona de interés minero, pues se requiere realmente tener la certeza de que la respuesta que estamos obteniendo de la imagen está efectivamente relacionada a la zona de alteración y no que sea por algún efecto atmosférico o que se vea opacada por la vegetación que tiene a un lado, por el tipo de suelo, etcétera. La influencia atmosférica no va a afectar por igual a todos los componentes de la zona y que incluye también los componentes propios de la cámara. Tenemos lo que también es el flujo descendente y ascendente, y el espesor de la atmósfera también va a ser determinante
en el efecto atmosférico que tengamos. Además, hay que considerar los datos de irradianza solar directa y hay que añadir la radiancia difusa que procede de objetos vecinos, que es lo que yo ya estaba comentando. Entonces, la influencia atmosférica de alguna manera va a hacer que nuestros valores se vean afectados, ya sea, como lo he mencionado, que tengamos valores mayores a lo esperado o menores. Las imágenes que están ustedes observando es parte del distrito minero de Guanajuato. No es lo mismo observar el distrito en la imagen que que tenemos más a la izquierda con respecto a lo que observamos en la imagen que tenemos a la derecha, ¿no? Cuando hay nubosidad o que fue tomada la escena en el momento en que había lluvia, rocío, etcétera, los valores de reflectividad de alguna manera van a ver reflejado este efecto y nos van a dar o nos van a proporcionar características espectrales distorsionadas. Lo mejor es tener imágenes como lo que estamos observando en el lado derecho. En esta imagen realmente lo que vamos a obtener pues es lo que nos interesa medir. ¿Qué asumimos cuando vamos a hacer una corrección atmosférica? Hay varias maneras de poder hacer esta corrección. Hay algoritmos más complejos en donde requerimos bastantes datos que normalmente a veces no es posible obtener, hay que obtenerlos de estaciones meteorológicas, pero también hay métodos sencillos como el de corrección atmosférica por corrimiento de histograma, así es como se conoce. Esta fue propuesta por Chávez en 1986 y aquí ¿qué es lo que se asume? Que el número digital mínimo en todos los canales visibles o del infrarrojo deben corresponder a 0 cuando estamos analizando zonas, por ejemplo, de cuerpos de agua limpia y profunda. Cuando tenemos cuerpos de agua o tenemos sombras, lo que esperamos es que los valores en estas áreas sean 0 o muy cercanos al 0, es decir, que esté en 1 o 2 máximo. Cuando el número digital mínimo de una imagen, habiendo sombras o habiendo cuerpos de agua profundos, tiene un valor diferente a 0, eso se reconoce como corrimiento del histograma debido al efecto atmosférico. En las imágenes Landsat se ha observado que este efecto atmosférico afecta más a la región del visible. ¿Y por qué creen ustedes que afecte más a la región del visible? Eso ya lo hemos estado platicando anteriormente, es porque precisamente en la región del visible nosotros tenemos longitudes de ondas más pequeñas y frecuencias mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra una radiación de este tipo y se encuentra con todas las partículas propias del efecto atmosférico, pues va a tener rebotes y va a tener dispersiones mayores que lo que tienen, por ejemplo, la radiación que viene del infrarrojo. Entonces, en el caso de las imágenes Landsat, las 3 primeras bandas son de la región del visible. La primera es en la región del azul, la segunda es en la región del verde y la tercera es en la región del rojo. Si ustedes observan, la que tiene mayor perturbación es precisamente la banda 1, es donde vamos a encontrar la mayor perturbación por el efecto atmosférico. Después seguiría la banda 2, la banda 3 y las bandas del infrarrojo se van a ver menos afectadas. Y aquí con estos histogramas es lo que estoy yo representando. Todo el hueco que hay entre el 0 y el primer valor de número digital se debe al efecto atmosférico y de hecho en la primera imagen que corresponde a la banda 1, allí está señalado que todo ese gap o todo ese hueco es debido al efecto atmosférico. Vean cómo disminuye para la banda 2 y para la banda 3. La que menos efecto atmosférico presenta es la banda 7. Entonces, ¿qué es lo que se hace allí para poder corregir este efecto atmosférico asumiendo esto? Lo único que se debe hacer es sacar el valor mínimo de la banda que se va a trabajar y se le va a restar a toda la imagen, ¿sí? Es decir, a nuestra banda 1, si tenemos un valor mínimo que es de 45, vamos a asumir
que toda la banda está afectada por 45 unidades más. Tenemos valores más altos en 45 veces, ¿sí? En un valor de 45. Entonces lo que hacemos es lo restamos y de esa manera ya tenemos una corrección atmosférica de una manera rápida y sencilla y en la cual no tenemos que depender de muchos datos que a lo mejor no podemos disponer. Entonces, bueno, aquí viene el procedimiento que yo ya les he platicado, ¿verdad? En ausencia del efecto atmosférico, el valor va a ser 0. Los valores mínimos del histograma de las bandas afectadas se deben a la radiación difusa atmosférica y el procedimiento de corrección va a consistir en restar los números digitales de cada banda con respecto al valor digital mínimo. Eso es de una manera esquemática lo que he estado comentando y abajo está la ecuación que se introduce en el programa para poder generar imágenes ya corregidas. Hay otra manera de hacer correcciones, la corrección atmosférica. Es una manera un poco más compleja, ¿verdad? El algoritmo es un poco más complejo. Aquí vamos a partir de que lo que vamos a obtener es un valor de reflectividad. En el caso anterior, lo único que hacemos es restar a un número digital, vamos a restar el número digital mínimo. ¿Y qué vamos a obtener? Números digitales. En este caso, ya vamos a obtener un valor de reflectividad con corrección atmosférica, diferente a la reflectividad que obtenemos si la sacamos directamente del número digital que nos entrega el distribuidor de la imagen. Así que en esta ecuación vamos a tener los siguientes parámetros. Ρk será la reflectividad con corrección atmosférica. D es la distancia Tierra-Sol, que ya he explicado cómo es que se obtiene este parámetro. L lambda es la radiancia espectral recibida por el sensor en la banda, es decir, es la radiancia que nosotros ya hemos calculado. También eso ya he explicado cómo se hace. LAK es la radiancia atmosférica debida a la dispersión en la banda que estemos analizando. Y LAK se va a poder calcular de la siguiente manera. LAK es igual a 0K más A1K por el número digital mínimo, donde A0K y A1K corresponden a los valores de Brayscale y Grayscale, que ya también he dicho cómo se pueden calcular. Y si no los quieren calcular, pues también ya hay tablas que el survey puede dar y ustedes pueden sacar esos valores de Brayscale y Grayscale. El ESUN es la irradiancia solar en la parte superior de la atmósfera. Ese ESUN también ya he platicado cómo se puede obtener. El teta es el ángulo cenital, también he explicado cómo calcularlo. Y tau KI son los valores de transmisividad atmosférica. Aquí cuando hablamos de transmisividad atmosférica, acuérdense que una parte de la radiancia incidente se va a reflejar y la otra va a seguir su viaje o su curso a través de la superficie. A eso se refiere lo de la transmisividad. Para poder darle valor al producto de transmisividad para cada banda de las imágenes Landsat, se toman en general los valores que han sido obtenidos por Gilabert en 1994 y que da un valor de 0.70 de transmisividad atmosférica para la banda 1, de 0.78 para la banda 2, de 0.85 para la banda 3, de 0.91 para la banda 4, de 0.95 para la banda 5 y de 0.97 para la banda 7. Si se fijan, la transmisividad, la cantidad de energía que sigue su curso es menor en el caso de la banda 1 y es mayor para el caso de la banda 7, que son ya bandas del infrarrojo. Los valores así es como varían. Teniendo en cuenta todos estos parámetros, nosotros podemos introducir este algoritmo al programa que estemos utilizando para tratamiento de imagen y podemos realizar la corrección atmosférica. Todo depende también de qué tanta precisión requieran en los datos de reflectividad.
¿sí? Si no, pueden realizar primero la corrección atmosférica por el método más sencillo y luego calcular la reflectividad a partir de los números digitales.